Vamos a leer de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, comenzando con el verso 26. El tema es venciendo impedimentos. Venciendo impedimentos. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate, júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Que Dios bendiga a esta preciosa escritura. Amén. Yo me pregunto por qué Dios envió un ángel a hablar con Felipe cuando estaba en medio de un gran avivamiento en Samaria. Miles estaban siendo convertidos. Bajaron los apóstoles de Jerusalén, les impusieron las manos, y centenares o más recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Muchos fueron librados de demonios, porque la Biblia dice que los espíritus inmundos salieron dando grandes voces. Y había gran gozo en aquella ciudad. Y en medio de este tremendo avivamiento, Dios dice: Felipe, vete al desierto. Y yo me pregunto por qué. Y se fue sin camellos, sin asnos, sin caballo, a pie, con los pies quemándose en la arena. Y yo me pregunto, ¿qué tenía este hombre tan especial que Dios mandó este poderoso evangelista para cruzar su camino? Y este hombre preguntó a Felipe: ¿qué impide que yo sea bautizado? Y eso es lo que queremos hablar en esta mañana. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué tenía este hombre tan especial que podemos aprender nosotros una lección de ello? Sabemos que tenía una posesión muy importante como tesorero de todos los tesoros. Era el ministro de Economía. Pero algo tenía muy especial para que Dios envíe un ángel solamente a él. Y yo creo que tenemos que mirar muy bien las características de este hombre para que sepamos cómo tenemos que conducirnos. Primeramente, este hombre
venía adorando, estaba en Jerusalén adorando, y tenía hambre y sed. Era un hombre que estaba leyendo la palabra de Dios, leyendo el profeta Isaías, porque tenía hambre, tenía sed, indagaba, buscaba. Y Dios dice, el día que me busca de todo corazón me vas a encontrar. Estudiaba la palabra de Dios. Tenía mucho trabajo, no vamos a pensar que tenemos más trabajo que él. Pero él tenía tiempo de ir estudiando, buscando, excavando. Tenía inquietudes espirituales. No estaba dormido en su carro. No estaba ahí con el mando mirando el partido de fútbol. Estaba despierto, estaba ansioso, tenía hambre y sed de Dios. Era un hombre que pensaba, que razonaba, que comenzaba a pensar, ¿de qué habló el profeta? ¿De quién habló? ¿De sí o de otro? Comienza a estudiar, a pensar, a razonar. Si sigo en este camino, ¿dónde me va a llevar? Era un hombre de cultura, un hombre que tenía lógica. Era un hombre serio. Segundo, era un hombre que preguntaba. No era un hombre que lo sabía todo. Preguntaba, ¿de quién habla el profeta? Tercero, cuando Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿cómo puedo entenderlo si no tengo nadie que me enseñe? Significa que era enseñable, que era humilde. A pesar de su posición de autoridad e importancia, dice, yo quiero saber, necesito a alguien que me enseñe. Enseñable, la palabra manso significa enseñable, se le puede hablar, se le puede enseñar, está dispuesto a aprender. Por eso Dios ha dado a la iglesia maestros, pastores, los que nos enseñan. Tenemos el Espíritu Santo que nos enseña y tenemos los siervos de Dios que nos enseñan. Lo que necesitamos son las personas con hambre y sed y enseñable que dice, enséñame porque no sé entenderlo bien. Entonces, este hombre no solamente tenía ganas, no solamente tenía preguntas, no solamente tenía hambre, sino tomó medidas. No dejó las cosas en el aire. No dijo, oye, próxima vez que yo paso por aquí voy a parar y a ver si hablamos un poco. ¿Cuántas personas me han dicho eso? La próxima vez, sí, hablamos un día vamos a hablar de esto. Cuando tengo más tiempo. Ahora estoy muy ocupado, no tengo tiempo ahora, pero el año que viene voy a venir. El hombre paró el carro. Un hombre importante, quién sabe cuántos carros había, una procesión, es un ministro de gobierno, paró todo. Y cuando Dios comienza a hablar, necesitamos parar todo. Párate en los caminos, dice el Señor. Mirad, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Hay muchos que creen que se han arrepentido y aún así no tienen descanso, no tienen paz, no tienen la presencia de Dios, no tienen el gozo. Pregunta, ¿por qué no tengo paz? ¿Por qué todavía estoy ansioso? ¿Por qué no he recibido lo que Dios me ha prometido? A veces hay que restituir. La Biblia dice que el que robaba no roba más, sino que trabaja con las manos. Está muy bien, el ladrón viene al jefe y dice, ya no te voy a robar más. Está muy bien, pero lo que he robado, ¿en qué quedamos? Yo no te voy a robar más, pero me quedo con lo que he robado. Restitución
Si quiere paz con Dios, arregla cuentas. Si quiere paz con Dios, cumple lo que Dios te ha dicho. Entonces, si andamos por las sendas correctas, tendremos paz. Justificado por la fe, tenemos paz. Si pidiéramos alguna cosa según su voluntad, sabemos que Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, tenemos las peticiones que le hubiéramos demandado. Entonces, dice la Biblia, ¿cuál sea el buen camino? Andad por él, no solamente que lo estudie y que toma nota, sino anda en el camino, día por día, momento por momento, hora por hora. Número 5, él le invitó al pastor a casa. Le invitó a subir al carro, por lo menos. Y dijo, siéntete. No le dijo, quédate ahí y yo, de mi posesión, yo te hablo. No, suba, siéntete conmigo. Vamos a charlar, vamos a hablar. No estaba demasiado ocupado para decir, oye, dame un tratado, dame un folleto. No, siéntete, tranquilo, vamos a hablar de este tema. ¿Por qué no me va la cosa bien? ¿Por qué no recibo lo que tengo que recibir? ¿Qué es lo que me pasa? Háblame, ayúdame. Después del discipulado, esta mañana, la tarde, después del tremendo culto que tuviéramos ayer, es importante que vosotros comiencen a estudiar, a buscar, se reúnen, comiencen a cantar y a alabar a Dios, que guarde el ambiente que Dios le está dando aquí. Solamente escucha, luego como si no pasó nada. Aquí hay que formar un ambiente de alabanza, de oración continuo. Cuando hay avivamiento, no hay cachondeo, las cosas son serias. Cuando Dios comienza a hablar, verá como cada uno se va solo a orar, o en grupo de 2 o 3, y así que este avivamiento va a llegar a fondo, si no se disipa como una nube en el aire. Entonces le invitó, siéntate, quiero hablar. Algunos me dicen, pues he leído el libro por encima, no he tenido mucho tiempo. Soy ministro de Economía, pero vamos a estudiar, vamos a tomar el tiempo necesario de buscar a Dios. Número 6, estaba dispuesto a obedecer. Yendo por el camino encontraran una agua. Y yo no creo que era agua toda cristalina, podía ser que era un agua donde bebían los camellos, que estaba torbido. No sabemos qué tipo de agua era, pero era agua. Y el hombre dice, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Eso me encanta a mí, de ver a la persona decir, hermano, tengo que bautizarme, ¿cuándo puedo? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y la contestación de Felipe es la misma contestación de hoy. Si crees de todo corazón. Y así veamos que el hombre obedeció, descendió en las aguas y subió nueva criatura en Cristo. Sepultado con Él en el bautismo, resucitado con Él a una vida nueva. Y sabemos que el Evangelio se extendió en todo su país a través de ese convertido, no volvió atrás. Fue Él que llevó el Evangelio a su país. No solamente creyó, sino lo confesó con su boca. Dice, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y la Biblia dice, si creemos con el corazón a Jesús y confesamos con la boca que Él es el Señor, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, para quedar justificado. Y con la boca se hace confesión
para la salvación. Si tú tienes vergüenza de Cristo, Él tendrá vergüenza de ti en aquel tiempo, delante de su Padre, delante de los santos ángeles. Queridos hermanos, todo impedimento, ayer hablamos de impedimentos, porque tengo esta lucha, porque soy débil, porque no puedo, porque los padres, porque el novio, porque el trabajo. Pero todo impedimento se vence con una sola palabra: el que cree. Si puedes creer. El que cree, dice Jesucristo, como dice la Escritura, no como te has imaginado, no como te han enseñado, si está equivocado, pero como dice la Escritura. Con gozo, dijo Isaías, sacaréis aguas del pozo de Yeshua, de salvación. La palabra salvación es Jesús o Yeshua. Isaías 12. Con gozo sacaréis aguas del pozo de Yeshua. Y ese pozo es Jesucristo, y con gozo sacaréis agua. Y la Biblia dice: el que cree, Jesús dice, el que cree, como dice la Escritura, de su interior, de su vientre, de su corazón, de su cuerpo, de su interior, correrán ríos de agua viva. Y esto habló del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él. Ahí está el punto. No hay agua viva, no hay corriente de agua. Un solo problema: falta de creer. Tú puedes creer en Cristo y creer en el bautismo. Yo creía en el bautismo del Espíritu Santo por 17 años antes que recibí. Pero no tenía esa fe para tomarlo, para beberlo. Creía que ahí estaba el agua y creía que yo tenía la sed, pero no tenía la fe de tomar el agua y beberlo y levantar la cabeza y dejar que me llenara. Me faltaba ese paso. Teológicamente lo creía. Yo había visto a otra persona llena del Espíritu Santo. Yo sabía que era verdad. Ahí estaba el agua y aquí estaba yo. Pero me faltaba ese texto que dice: y si vosotros siendo malos. Porque yo siempre esperaba ser un poco mejor para ser digno. Y nunca llegaba a ser digno. Los dones de Dios no se reciben porque somos dignos, sino porque Él es digno. Y que Él es bueno. No porque tú eres bueno. Entonces, ese texto profundizó en mi corazón. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más Dios comparado con un hombre? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo piden? Y yo tuve que tomar una decisión. Vosotros que sabéis mi historia, sabe que estaba sentado al lado de una chica y yo pensaba después del culto salir con ella. Yo tuve que decir: adiós, nos veremos. Hace 47 años no la he vuelto a ver. Nos veremos. Tomé esa decisión y dije: no, esta no. Cristo, sí. Por eso Dios me llenó. Y ese corriente y ese río de agua viva sigue corriendo, hermanos. No se ha secado. El pozo con más aguas que saca, más agua da. El que cree, dice la Biblia, no será avergonzado. El que cree no será avergonzado, ni ahora ni después. Y un texto que Dios quemó en mi corazón en México era: el que cree en mí, las obras que yo hago, Él también lo hará, y mayores que este, porque voy al Padre. Y yo por muchos años había leído en mi mente ese texto de otra forma. Había leído, pero en la cabeza pensaba otra cosa. El texto decía: el que en mí cree. Yo decía: los que en mí creen.
Las obras que yo hago, ellos lo harán también. Y ahí me quedaba que toda la iglesia unida mundialmente iba a ser lo que hacía Cristo. Pero llegó un día en una campaña de sanidad en México que de repente vi, no dice los, dice Él. Yo soy Él, yo soy uno. Él que me cree. Mira, yo, ¿por qué no puede ser yo? Él que me cree, las obras que yo hago, Él también las hará. Y recuerdo la fe que vino en mi alma y vi los milagros pasar en esos días, porque tomé la palabra de Dios en serio. Digo, soy yo, ¿por qué no puede ser? Si yo creo. Queridos hermanos, decimos que creemos, pero siempre hay como una distancia entre la fe y la evidencia. Y las chispas salen, pero la distancia es un poco lejos y la chispa no le llega a la evidencia. Y ahí van chip, y el fuego va saliendo, pero acércase un poco más y a ese contacto y el corriente de Dios fluye. Cuando lo toma de verdad, el que cree la obra que yo hago, él también las hará. Lo están haciendo en Corea. Iglesia de 250,000 con 6 cultos al día. Están haciendo mayores obras que Cristo en cuanto la misma obra, pero mayor tamaño. Y con la televisión y con otros medios podemos predicar a millones. El mismo Espíritu Santo está con nosotros. Yo solamente a recibir el bautismo del Espíritu Santo comencé a hacer las obras que Dios me mandó. Dentro de días había echado demonios. Dentro de días, si me invitaran a orar por una mujer con un tumor del pecho, preparado para la operación, leí la palabra de Dios en Isaías 53. Toqué su dedo, su pie, y sentí en el momento que le toqué que algo había salido de su cuerpo. Le dije, mujer, mira a ver, toca. Metió la mano en el pecho y comenzó a pegar voces. Thank you, Jesus. Era una mujer morena, tenía mucha fe. Desapareció el tumor. Fue al hospital a operarse y los médicos dicen, aquí no hay nada, ¿qué ha pasado? Vamos a verlo, radiografía. Aquí había, ahora no. Llama a otro médico. Confundido. ¿Quién llevó el tumor? Jesús lo llevó a la cruz. Aleluya. Y tú dices, pues tú has sido llamado de Dios. Ahí estaba mi madre conmigo. Mi madre echaba demonios igual que yo. Mis hijas con 9, 10 años estaban echando demonios. Queridos hermanos, el que cree, no dice sea hombre, que sea mujer, que sea mayor, que sea pequeño. Whitfield con 17 años ya estaba predicando a 50,000 personas. 19 años ya ordenado al ministerio. Queridos hermanos, el Espíritu Santo es el mismo. Falta una sola cosa, la fe. El que cree. Y tú que te sientes condenado, ¿qué tienes que hacer? Me voy a poner en ayuno y oración. Me voy a dar látigos. ¿Qué? Después que te has arrepentido de verdad, la Biblia dice, el que cree no es condenado. Y el que no cree ya está condenado. Pregúntate, ¿creo o no creo? Si creo, no estoy condenado. Si no creo, ya estoy condenado. Es cuestión de que tú decides. ¿Creer en qué? ¿Cree que estás bien? No. ¿Cree que va al cielo? No. ¿Creer que tienes fe? No. Creer en la obra de Cristo en la cruz, que dijo, consumado es. No creer que yo creo que lo voy a hacer, soy bastante bueno. No. Creer en Él. En Él. No crees en ti porque vas a fallar. Quito los ojos del espejo, aleluya,
y mira a la cruz. Quita los ojos del espejo mirándote a ti y mira la cruz. Dice, yo no soy suficiente y nunca lo será. Mira la cruz, Él es suficiente. Su gracia es suficiente, su poder es suficiente. Y si tienes un poco de fe en un gran Dios, puede mover montañas. Y a veces las montañas no se han movido. Yo he orado, le he dicho, montaña, quítate, y no se han quitado. Entonces, toma el pico y la pala y comienza piedra por piedra. Si no se mueve de golpe, se moverá piedra por piedra con carretilla, pero sigue ahí. La montaña se mueve. Y tú que estás teniendo luchas con el mundo, la Biblia dice, el que cree ha vencido al mundo. ¿Qué es nuestra victoria? Nuestra fe. Porque la Biblia dice, todo lo que es nacido de Dios, escucha bien, tú crees que es nacido de nuevo, crees que eres hijo de Dios, pero te voy a decir lo que Dios dice. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Enfrenta tu fe con el mundo y a ver quién gana. Este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El que cree el Evangelio obedece el Evangelio. Yo creo así. Si no hace nada, que no ha creído. Y hablaran a la Virgen María. ¿Quién fue? Elizabeth, que le profetizó a la Virgen María. Bienaventurada la que creyó, porque habrá un cumplimiento de todo lo que le fue dicho de parte del Señor. Ella creyó el mensaje del ángel y se cumplió según la palabra. Tú crees los horóscopos, tú crees los espiritistas y se cumplirá esa maldición. Tú crees la palabra de Dios y se cumplirá esa profecía. Pablo estaba en alta mar, iba a haber un naufragio. Toda la gente tenía miedo que el barco se iba a hundir. Y de vez en cuando, creyentes hermanos, tenemos tormenta, tenemos huracanes. El mar a veces se pone embravecido. Hay problemas en la vida cristiana. Aunque Cristo dijo a los discípulos, cruza al otro lado del mar, llegó una tormenta. Estando en la voluntad de Dios, también hay vientos. Pero el ángel de Dios habló a Pablo y dijo, no temas, porque yo te he dado todos los tripulantes que están contigo. Y él dijo a los demás, ten confianza, no temas, porque el ángel de Dios ha aparecido, me ha hablado y me ha dicho que nadie se va a perder, y yo creo a él. En medio de la tormenta, agárrese a una tabla, porque a veces cuando el barco se hunde y toda tu esperanza se van al pique y parece que ya no crees en nada, agárrese a una sola tabla, agárrese a una promesa, una palabra, agárrese ahí y llegarás a la ribera. La palabra que Jesús dijo a María y Marta, cuando ellos estaban delante de la tumba de su hermano Lázaro, Jesús dijo, tu hermano resucitará. Sí, yo sé que algún día, sí, pero no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Y esta promesa lo tengo que tomar para mí, porque muchos de nosotros tenemos familiares muertos en pecados, muertos, oliendo mal, incluso porque Marta dijo, Señor, ya aire, ya peste, ya.
Hay familiares nuestros que huelen a muerte, que huelen a tabaco, que huelen a alcohol, que huelen a toda la porquería de este mundo, que están muertos. Pero Jesús dice, yo soy la resurrección. Hay algo imposible para mí. Si puedes creer, verás que tu hermano resucitará. Abraham creyó a Dios, le fue imputado para justicia. Eso también Dios me habló en México durante años. Después de 10 años de predicar, yo tenía mis subidas y mis bajadas. A veces me sentí un santo y otras veces me sentí un pecador tan miserable. Una gran campaña y grandes milagros y luego la depresión. Y buscaba ese reposo, buscaba esa paz, esa posición en que no tenía que estar subiendo ni bajando. Y fue este texto, Abraham creyó a Dios, no creyó en Dios, creyó a Dios. Y le fue imputado a justicia. Dios dijo, voy a poner mi justicia a tu cuenta. Y hermanos, hay un reposo para el pueblo de Dios. Muchos del pueblo de Dios no tienen reposo, están en ansiedad, suben y bajan. Pero hay una posición de reposo, un descanso. Como Dios trabajó 6 días y descansó. Todos nosotros luchamos, pero entramos en ese reposo cuando dice, Señor, es que no puedo. Señor, es imposible. Yo reposo en ti. Tú has puesto a mi cuenta tu justicia, yo descanso. Abraham creyó a Dios. Y al último, a terminar, estas señales seguirán a los que creen. Quiero que lo tomas en serio. Que de este momento, si tú crees, estas señales te tienen que seguir. Recuerda, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que yo tenga una vida victoriosa? ¿Qué impide que yo sea un discípulo? Hay condiciones, hay requisitos. Pero todo termina en una cosa: el que cree. El que cree. El que cree, estas señales seguirán al que cree. Primero, en mi nombre echarán fuera demonios. Yo recién bautizado en el Espíritu Santo, mi madre y yo fuimos a orar por una persona endemoniada. Ella, una gran guerrera, intercedora, y yo con el ministerio recién luchando. Cuando llegamos a casa, mi mamá fue a lavarse la mano y vio el anillo de oro de matrimonio. Estaba verde. ¿Qué pasado? No teníamos idea de lo que había pasado. Nunca, en todos los años de matrimonio, el anillo se había puesto verde. Y yo no supe hasta muy después que la única cosa que hace que el oro se cambia, se pone verde, es el azufre. Estuvimos ahí luchando con demonios y azufre. Pero mujer, niño, no importa, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonio. De tu propia boca si es necesario, o de otros. Pero la fe es esa. Los demonios no tienen derecho ninguno de estar ni en mí ni en nadie. Échele fuera. Y no hay que gritar tanto. Los primeros años yo gritaba, pensaba que les asustaría a los demonios, y le gritaba mucho se asustan. Es que no se asustaban. Lo único que pasaba es que me cansaba yo. Y yo recuerdo un caso que tuvimos en Torremolinos, una chica revolcándose en el suelo, gritando, pegando voces. Y yo estaba ocupado, digo, sal fuera, y no me hacían caso. Sal fuera en el nombre de Cristo, y no hacían caso. Digo, quédate, yo me voy a la oficina, te he dicho sal fuera, y se acabó. Y me fui a la oficina a trabajar. Cuando salí ya estaba sana. Porque hay que decirlo, ya está, no le tengo que repetir, te he dicho, punto.
Es la fe que Dios da. Si no tienes fe, estarás gritando toda la noche hasta que el demonio te cansa. La fe lo echa rápido. Aleluya. Y esa fe lo da Dios, no es que uno lo tiene que, es Dios que da esa fe. Luego dice, hablarán nuevas lenguas. No dice que el Espíritu Santo hablará nuevas lenguas, sino que tú hablarás nuevas lenguas. Yo quiero que el Espíritu Santo... No, tú habla. El Espíritu Santo te dará la palabra, pero tú tienes que hablarlo. Tú tienes que tomar ese paso de fe, de lo que sabe por la mente y lo que sale por la boca del Espíritu, porque la Biblia dice, el que habla en otra lengua no sabe lo que habla, sino habla a Dios. Nadie le entiende. ¿Le entiende eso? Entonces tú tomas ese paso de fe. Dios dice, hablaré en nuevas lenguas, recibo el Espíritu de Dios y hablaré. Y Dios me va a enseñar cómo hablar. Y luego tomarán serpientes. Muchos no entienden eso. Yo en Georgia he matado muchos serpientes, ¿no? Le tomo los serpientes después que le he volado la cabeza. Pero bíblicamente, San Pablo, cuando fue mordido por una víbora, ¿qué hizo? Lo sacudió en el fuego. Y cuando la víbora de la lengua, de la crítica, de las quejas, de las murmuraciones, tratan de pegarse, lo que hay que hacer es sacudirle, y seguir adelante y no te hará daño. No lo tome en pecho, sacúdelo. Si vivieran cosas mortíferas como Coca-Cola, no les dañará. Pondrán las manos sobre los enfermos y se morirán. Algunas veces, si Dios quiere llevarlos, pero dice la Biblia, y sanarán. Pero la fe en sí, ¿qué es lo que tiene la fe? ¿Qué es tan importante? ¿Por qué la fe puede hacer esta cosa? Pues la realidad es que la fe no hace nada. La fe en sí no tiene mucha fuerza. Ninguna. La fe me une con omnipotencia. La fuerza no es mi fe, la fuerza es que he tomado la mano de omnipotencia. Pedro se estaba ahogando, bajando debajo de las aguas y dijo, Señor, sálvame. Y el Señor extendió la mano y lo agarró y enseguida estaba de pie. Entonces no es tu fe, pero la fe te hace orar, la fe te hace clamar, la fe te hace pedir. Y luego llega ese momento cuando te unes con la mano del Omnipotente. Y el Señor te levanta. La fe ora, la fe espera, la fe tiene paciencia, la fe busca, la fe llama a la puerta y Dios contestará. Así que todos los impedimentos que pueda haber se esfumarán si puedes creer. Y esa fe es de Dios. Esa fe lo da el Espíritu Santo en el momento cuando Él lo diga. Y cuando Él te da esa fe, actúa, anda, obra. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Oremos. Padre Santo, gracias. Gracias por tu palabra y gracias por el ánimo que nos da. Por la esperanza que tenemos. De que como tú has hecho las obras en la tierra, nosotros también, viviendo como tú quieres que vivamos. En oración, en ayuno, venciendo el mundo, podemos hacer tus obras. Señor, obra en nosotros esa santidad. Las personas que me están escuchando que no tienen paz, porque se han desviado de tu camino, Señor, que vuelvan al camino estrecho. Los que están cargados de conciencia con sus pecados, que miran hacia Cristo,
que miran hacia la cruz, que miran al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Como Moisés levantó la bandera en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en la cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, creemos con el corazón y confesamos con la boca que Tú eres el Hijo de Dios. Y si eres Hijo de Dios, por lo tanto te seguiré. Si eres Hijo de Dios, tus palabras son verdades. Y si tu palabra es verdad, yo creeré su palabra y viviré su palabra. Si Tú has prometido llenarme del Espíritu Santo, Señor, Tú no eres hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que te arrepienta. Tú eres Dios. Ayúdame, Señor, a tocar con mi dedo el borde, el fraje de su vestido. Ayúdame, Señor, que la chispa de mi fe toca la virtud que sale de Ti. Y que hace contacto, Señor, mi fe con Tu virtud. Y en ese momento, Señor, seguramente saldrá fuerza de Ti y me sanará y me llenará de todo Tu gloria. Padre, pedimos por lo que escuchan a través de la televisión ahora mismo, que Tu Santo Espíritu entra en esa habitación, que rompe las cadenas de Satanás, que resucita a los muertos, los que están muertos espiritualmente en el pecado. Señor, que reciban la vida y que creen en el Hijo de Dios, porque el que cree, el que es nacido de Dios, vence el mundo, y el mundo no le vencerá. Gracias, Padre, por Tu palabra hoy. Esta palabra como una voz en el desierto, como una voz de Felipe hablando al eunuco. Ahora estamos hablando a las personas con inquietudes, los que buscan, los que indagan, los que están con hambre y sed. Hablamos a ellos para que Tú pongas un pozo en el desierto, manantiales en tierra seca. Oh, gloria a Ti, Señor. Y todo el pueblo de Dios dice, amén. Dios les bendiga.